Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Valeria Yulianova Holguín Corral, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy hablaremos sobre la revascularización coronaria, indicaciones actuales. Como antecedentes históricos, tenemos dos avances fundamentales que nos dieron base para la revascularización coronaria. En 1953, John Heisman Gibbon Jr. desarrolló la primera bomba corazón-pulmón y en 1958, Mason Sons en la Cleveland Clinic desarrolló la coronariografía. Estos avances nos determinaron dos etapas principales a grandes rasgos, en las que, previo al desarrollo de la SEC en 1953, se realizaban diversos procedimientos para poder mejorar la perfusión miocárdica, como la pericarditis quirúrgica o la aumentalización del corazón. Fue en 1910 que Alexis Carrel, en Francia, Premio Nobel de Medicina en 1912, desarrolló las técnicas de sutura vascular. Esto creando experimentos de anastomosis coronaria en animales y demostrando que era técnicamente posible conectar vasos coronarios sentando las bases de la cirugía bypass. En 1935, Claude Beck, en Estados Unidos, desarrolló procedimientos para tratar la isquemia miocárdica antes del bypass coronario. Propuso técnicas indirectas de revascularización como pericarditis quirúrgica y aumentalización del corazón para estimular la circulación colateral. En 1946, Arthur Wienerberg, en Canadá, introdujo el procedimiento de Wienerberg, el cual consistía en implantar la arteria mamaria interna en el miocardio para aumentar la perfusión coronaria, siendo este el primer método relativamente efectivo de revascularización quirúrgica indirecta. Y fue en 1964 que Vasily Kolesov, de la Unión Soviética, realizó la primera anastomosis exitosa de la arteria mamaria interna a la arteria coronaria descendente anterior, esto sin circulación extracorpórea. Fue uno de los primeros bypass coronarios directos en humanos. Y en 1967, René Favaloro, en la Cleveland Clinic, realizó el primer bypass coronario sistemático usando vena safena y conectando la aorta a la arteria coronaria distal a la obstrucción, siendo este procedimiento el cual se convertiría en el estándar mundial de la cirugía de revascularización coronaria. A finales de los años de 1960, Donald Effler y Mason Sons desarrollaron la angiografía coronaria selectiva, con la cual se permitía identificar lesiones coronarias y seleccionar pacientes para cirugía de bypass. Y fue en la década de 1980 que Floyd Loop demostró la superioridad de la arteria mamaria interna a la descendente anterior, lo cual cambió la estrategia quirúrgica y mejoró significativamente la supervivencia a largo plazo. La definición de revascularización coronaria según la American Heart Association y la American College of Cardiology en el contexto de pacientes con infarto de miocardio y enfermedad coronaria crónica es la restauración del flujo sanguíneo en arterias coronarias significativamente estenóticas, esto mediante procedimientos invasivos como la intervención coronaria percutánea, PCI, o la cirugía de revascularización coronaria, CABG, con el objetivo de mejorar síntomas, reducir eventos cardiovasculares y, en ciertos subgrupos, mejorar la supervivencia. En pacientes con infarto agudo de miocardio, la revascularización se refiere específicamente a la apertura de la arteria culpable mediante PCI o CABG, y esto puede extenderse a otras arterias con lesiones significativas en casos de enfermedad multivaso, según la evaluación clínica y anatómica. En el caso de la enfermedad coronaria crónica, la revascularización implica tratar todas las lesiones significativas que limitan el flujo, ya sea anatómicamente en el caso que se presente una estenosis más del 50% en vasos relevantes, o funcionalmente cuando las lesiones producen isquemia demostrada, esto para mejorar síntomas y reducir el riesgo de eventos mayores. La American College of Cardiology y la American Heart Association establecen que la revascularización debe ser considerada en pacientes con angina limitante, enfermedad multivaso, disfunción ventricular severa o enfermedad de tronco coronario izquierdo, esto siempre que las lesiones sean susceptibles de tratamiento y el beneficio siempre supere el riesgo. Dentro de los objetivos que se mencionan en las guías de la revascularización coronaria están aliviar los síntomas de isquemia miocárdica, principalmente la angina, mejorar la perfusión del miocardio viable afectado por estenosis coronaria significativa,
prevenir eventos cardiovasculares mayores como infarto agudo de miocardio o muerte cardíaca, mejorar la supervivencia en pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo, mejorar la función ventricular izquierda cuando existe miocardio viable isquémico, aumentar la calidad de vida y la capacidad funcional del paciente. Según las guías de la American College of Cardiology y la American Heart Association, la revascularización en síndrome coronario agudo tiene como objetivo principal restaurar el flujo coronario de forma urgente, esto para limitar el daño miocárdico y reducir la mortalidad. Como indicaciones principales se tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en el cual se recomienda realizar una intervención coronaria percutánea primaria dentro de las primeras 12 horas del inicio de los síntomas, y también está indicada realizarse entre las 12 a 24 horas si es que persisten los síntomas o hay evidencia de isquemia. Otra indicación es el shock cardiogénico, en el cual se recomienda realizar una revascularización urgente, ya sea con PCI o CABG, esto independientemente del tiempo de evolución. Otra indicación es el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST o una angina inestable de alto riesgo, en el cual se recomienda realizar una estrategia invasiva temprana, ya sea con angiografía o una posible revascularización, en el caso de que exista una elevación de troponinas, cambios dinámicos en el electrocardiograma, inestabilidad hemodinámica o presencia de arritmias malignas. Otra indicación muy importante de la revascularización coronaria es cuando tenemos la presencia de una anatomía coronaria de alto riesgo, ya sea presentando una lesión del tronco coronario izquierdo significativo, una enfermedad multivaso, lesión proximal de la arteria descendente anterior, o cuando presentamos una isquemia persistente o recurrente en el caso de tener una angina refractaria a tratamiento médico. En el caso de pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en los cuales la intervención coronaria percutánea no haya sido factible o exitosa y exista una gran área de miocardio en riesgo, la cirugía de bypass coronario urgente o de emergencia puede ser efectiva para mejorar los resultados clínicos. Como recomendaciones especiales en pacientes con enfermedad compleja, tenemos que en pacientes que requieren revascularización por enfermedad coronaria significativa del tronco coronario izquierdo con alta complejidad, se recomienda elegir cirugía de bypass coronario CABG en lugar de una intervención coronaria percutánea, esto para mejorar la supervivencia. Al igual que en pacientes que requieren revascularización por enfermedad coronaria multivaso con enfermedad compleja o difusa, por ejemplo aquellos que tengan un puntaje Syntax mayor a 33, es razonable elegir CABG en lugar de PCI para conferir una ventaja en la supervivencia. En el grupo de pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso con compromiso de la arteria descendente anterior, que son candidatos adecuados para cirugía de CABG, se recomienda realizar la CABG con arteria mamaria interna hacia la descendente anterior, esto en preferencia a la intervención coronaria percutánea para reducir la mortalidad y la necesidad de nuevas revascularizaciones. En el caso de los pacientes con diabetes que presentan enfermedad coronaria multivaso susceptible de PCI y con indicación de revascularización, pero que son malos candidatos para la cirugía, la PCI puede ser útil, esto para reducir los eventos isquémicos a largo plazo. Y en pacientes con diabetes que presentan estenosis del tronco coronario izquierdo y enfermedad coronaria de baja o intermedia complejidad en el resto de la anatomía coronaria, la PCI puede ser considerada como una alternativa a CABG, esto para reducir eventos cardiovasculares adversos mayores. En pacientes con enfermedad renal crónica que se someten a la administración del medio de contraste para angiografía coronaria, deben tomarse medidas para minimizar el riesgo de lesión renal aguda inducida por contraste. Al igual que en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST y enfermedad renal crónica, se recomienda realizar angiografía coronaria y revascularización, esto tomando medidas adecuadas para reducir el riesgo de lesión renal aguda. También en pacientes con alto riesgo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y enfermedad renal crónica, es razonable realizar una angiografía coronaria y revascularización aplicando medidas adecuadas para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. En pacientes seleccionados y hemodinámicamente estables con infarto agudo de miocardio con elevación del ST y enfermedad multivaso, después de una PCI exitosa de la arteria relacionada con el infarto, se recomienda realizar una PCI de las arterias no relacionadas con el infarto que presenten estenosis significativa, esto con el fin de reducir el riesgo de muerte o de infarto de miocardio y mejorar la calidad de vida relacionada con la angina.
En pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST y enfermedad multivaso compleja, después de una PCI exitosa de la arteria responsable del infarto, es razonable realizar una cirugía electiva de bypass coronario para tratar las arterias no relacionadas con el infarto que presenten estenosis significativa. Esto especialmente cuando involucran la arteria descendente anterior izquierda o el tronco coronario izquierdo. Esto con el objetivo de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables con un infarto agudo al miocardio con elevación del ST y una enfermedad multivaso de baja complejidad, la PCI multivaso de las arterias no relacionadas con el infarto que presentan estenosis significativa durante la PCI primaria puede ser preferible a realizar el procedimiento en etapas, igual con el fin de reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en aquellos pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del ST que estén complicados con shock cardiogénico, no debe realizarse de forma rutinaria una PCI de arterias no relacionadas con el infarto durante la PCI primaria. Esto debido al riesgo o mayor riesgo de muerte o de insuficiencia renal. En aquellos pacientes con síndrome coronario agudo que presenten shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, está indicada la revascularización de emergencia del vaso culpable, ya sea mediante PCI o CABG, esto para mejorar la supervivencia independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Y en pacientes con síndrome coronario agudo complicado con shock cardiogénico, no se recomienda realizar de forma rutinaria una PCI de arterias no relacionadas con el infarto durante la PCI primaria. Esto debido al mayor riesgo de muerte o de insuficiencia renal. En cuanto a las indicaciones de revascularización coronaria en el síndrome coronario crónico, su principal objetivo es mejorar la supervivencia en pacientes de alto riesgo y aliviar los síntomas cuando el tratamiento médico es insuficiente. Dentro de las principales indicaciones tenemos una estenosis de más del 50% del tronco coronario izquierdo, una enfermedad coronaria de 3 vasos, especialmente cuando existe disfunción ventricular izquierda, una enfermedad de 2 vasos con compromiso proximal de la arteria descendente anterior, una isquemia miocárdica extensa documentada con pruebas funcionales de viabilidad miocárdica, ya sea ergometría, ecoestrés o pruebas de perfusión miocárdica, una angina persistente a pesar del tratamiento médico óptimo y en pacientes con disfunción ventricular izquierda y un miocardio viable. Según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, el momento ideal para realizar la revascularización coronaria, ya sea por CABG o PCI, depende del contexto clínico, la anatomía coronaria y la respuesta al tratamiento médico óptimo. No se define un tiempo fijo, sino indicaciones basadas en la condición clínica del paciente y la estratificación del riesgo. Por lo que respecto al momento ideal para realizar la revascularización en un síndrome coronario crónico, se dice que el tratamiento médico óptimo inicial es la estrategia preferida. Y la revascularización, ya sea por CABG o PCI, se va a indicar cuando persistan los síntomas de angina a pesar del tratamiento médico, cuando exista una isquemia significativa documentada o cuando se tenga una anatomía coronaria de alto riesgo que pueda afectar la supervivencia. Respecto a cuándo realizar cirugía de bypass coronario por CABG, la guía recomienda preferir CABG en ciertas situaciones anatómicas o clínicas donde se ofrezca un mejor pronóstico que la angioplastía. Tales indicaciones como una enfermedad del tronco coronario izquierdo significativa, una enfermedad multivaso compleja, cuando se tenga un syntax score alto, un paciente con diabetes mellitus con enfermedad multivaso, o aquellos que presenten disfunción ventricular izquierda con enfermedad coronaria extensa. Respecto a las recomendaciones especiales de revascularización en el síndrome coronario crónico para mejorar los resultados en pacientes con una FEBI de más de 35%, aquí se recomienda la revascularización miocárdica, además del tratamiento médico dirigido en el caso de estenosis funcionalmente significativa en tronco común izquierdo para mejorar la supervivencia, así como en el caso de enfermedades de 3 vasos funcionalmente significativa para mejorar la supervivencia a largo plazo y reducir la mortalidad a largo plazo y el riesgo de infarto a miocardio espontáneo. También en aquellos pacientes con enfermedad de 1 o 2 vasos que afecte segmentos proximales de la descendente anterior,
Esto igual para reducir la mortalidad cardiovascular a largo plazo y el riesgo de infarto agudo al miocardio espontáneo. En aquellos pacientes con un síndrome coronario crónico y una FEBI de menos del 35%, se recomienda elegir entre revascularización o tratamiento médico solo, esto tras una evaluación detallada de la anatomía coronaria, la correlación entre la enfermedad coronaria y la disfunción del ventrículo izquierdo, comorbilidades, esperanza de vida y la relación de riesgo-beneficio individual y las perspectivas del paciente. En el caso de pacientes con una enfermedad coronaria multivaso y FEBI de menos del 35% que sean aptos para cirugía, se recomienda la revascularización coronaria mediante CABG frente al tratamiento médico solo, esto igual para mejorar la supervivencia a largo plazo. Y en el caso de pacientes que tengan una enfermedad multivaso significativa y FEBI de menos del 35% con riesgo quirúrgico alto o no operables, se puede considerar lo que es la PCI como una alternativa a CABG. Y como recomendaciones para mejorar los síntomas en pacientes con síndrome coronario crónico y angina persistente o síntomas equivalentes, pese a recibir el tratamiento médico basado en las guías, se recomienda la revascularización coronaria de las estenosis coronarias obstructivas significativas, esto para mejorar los síntomas. En cuanto al tiempo ideal de revascularización coronaria, en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la American College of Cardiology recomienda realizar CABG de emergencia cuando la angioplastía primaria ha fallado o no es factible, existe una anatomía adecuada para cirugía y hay isquemia persistente de un área significativa del miocardio o inestabilidad hemodinámica. El momento ideal para realizar esta cirugía es lo más precoz posible, especialmente si hay shock cardiogénico o complicaciones mecánicas, esto sin importar el intervalo desde el infarto agudo al miocardio. Y si el paciente está estable, se puede considerar CABG tras la estabilización y la evaluación del riesgo del sangrado, especialmente por la necesidad de suspender la terapia antiplaquetaria dual. En el infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, la evidencia sugiere que el mejor momento para CABG es entre 3 a 7 días después de la angiografía, ya que este intervalo se asocia con menor morbimortalidad operatoria comparado con cirugía cuando se realiza menor a 2 días o después de 8 días. Aquí la decisión igualmente debe individualizarse según la estabilidad clínica, la extensión de la enfermedad y la presencia de complicaciones. Y en cuanto a la enfermedad coronaria crónica, CABG está indicada en pacientes con enfermedad multivaso, especialmente con afectación del tronco coronario izquierdo o diabetes, y el momento no es urgente. Sin embargo, se prioriza la optimización médica con adecuadas pruebas de laboratorio, evaluaciones preoperatorias para aminorar posibles complicaciones de focos sépticos y la evaluación anatómica y funcional antes de la cirugía. En este estudio de cohorte nacional de pacientes adultos hospitalizados entre 2009 y 2018 en Estados Unidos con un diagnóstico de angina inestable, infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST, se tuvo como objetivo evaluar el impacto del momento en que se realiza una cirugía de revascularización coronaria en pacientes con síndrome coronario agudo, analizando su relación con mortalidad hospitalaria, complicaciones y costos de hospitalización. En la tabla 2 se muestran los resultados clínicos hospitalarios después de cirugía de bypass coronario en pacientes con síndrome coronario agudo, comparando diferentes intervalos de tiempo entre la angiografía coronaria y la cirugía, teniendo 4 grupos de pacientes, en el cual el primero es en el que se realiza la cirugía el mismo día de la angiografía, el segundo grupo los pacientes que se les realiza angiografía entre 1 y 3 días, el tercer grupo entre 4 y 7 días y el cuarto grupo después de 7 días. Aquí los resultados nos indican que la mortalidad hospitalaria es mayor cuando la cirugía se realiza el mismo día de la angiografía, con un 4.5% de mortalidad, al igual que también cuando se realiza después de 7 días la cirugía, se tiene un 4.1% de mortalidad, mostrándonos que los mejores resultados se obtienen cuando la cirugía se realiza entre el primer y el tercer día después de la angiografía, con una mortalidad aproximada del 1%. De manera similar, otras complicaciones como ventilación prolongada, traqueostomía y transfusión sanguínea tienden a ser más frecuentes cuando la cirugía se realiza muy temprano o cuando se realiza demasiado tarde.
Además, también los pacientes operados después de 7 días presentan mayor estancia hospitalaria, mayor probabilidad de alta a centros de rehabilitación y mayores costos hospitalarios, por lo cual estos hallazgos nos sugieren que existe un periodo óptimo para realizar la cirugía, particularmente entre los días 1 y 3 después de la angiografía coronaria. En la figura 3 se muestra un análisis estadístico mediante odds ratios ajustados que evalúan cómo el momento de la cirugía influye en diferentes complicaciones postoperatorias. Este análisis confirma que realizar la cirugía el mismo día o retrasarla más de 7 días se asocia con mayor riesgo de eventos adversos, esto incluyendo mortalidad hospitalaria, ventilación prolongada, necesidad de traqueostomía, una reexploración quirúrgica y alta hospitalaria a centros de cuidados. En el caso contrario, los pacientes operados entre el día 1 y 3 después de la angiografía presentan los mejores resultados clínicos con menor probabilidad de complicaciones, por lo cual este patrón nos sugiere que un breve periodo de estabilización antes de la cirugía puede mejorar el pronóstico del paciente. En el caso de pacientes que sean sometidos a cirugía cardíaca como cirugía valvular, cirugía de la aorta u otras operaciones y que los pacientes presenten una enfermedad arterial coronaria significativa, se recomienda realizar una cirugía de bypass coronario con el objetivo de reducir los eventos isquémicos. Y en el caso de que los pacientes vayan a ser sometidos a este tipo de cirugías, pero presenten una enfermedad coronaria intermedia, es razonable realizar una cirugía de bypass coronario, igual con el objetivo de reducir los eventos isquémicos. En este metaanálisis sobre la revascularización coronaria en pacientes que se someten a un cambio valvular aórtico por una estenosis aórtica severa, se realizó una revisión o análisis de la literatura científica disponible, incluyendo estudios clínicos, ensayos aleatorizados, registros observacionales y guías internacionales relacionadas con estenosis aórtica severa, enfermedad coronaria concomitante, revascularización coronaria, reemplazo valvular aórtico quirúrgico y transcatéter, analizando cuál es el momento óptimo para realizar revascularización coronaria en pacientes con estenosis aórtica que serán sometidos a reemplazo valvular, ya sea quirúrgico o transcatéter, determinando que la decisión puede tomarse antes, durante o después del reemplazo valvular, dependiendo de la anatomía coronaria y la complejidad de la enfermedad. Antes de la enfermedad o del reemplazo valvular, la intervención coronaria percutánea puede considerarse en pacientes con lesiones coronarias complejas, estenosis significativa del tronco coronario izquierdo o cuando existen características anatómicas que dificulten el acceso coronario después del TAVI, como una baja altura de los ostium coronarios o el uso de válvulas supranulares. Durante el reemplazo valvular, particularmente en cirugía abierta, se recomienda cirugía de bypass coronario en pacientes con enfermedad coronaria de 3 vasos o enfermedad coronaria severa con alto puntaje de Syntax mayor de 32, ya que en estos casos la revascularización quirúrgica ofrece mejores resultados. Y después del reemplazo valvular, la PCI puede realizarse en pacientes que continúan presentando angina, disnea o cuando se detectan estenosis coronarias funcionalmente significativas que requieren tratamiento. Por lo tanto, se considera que se debe decidir el momento más adecuado de la revascularización, considerando la anatomía coronaria, el tipo de reemplazo valvular y la complejidad de la enfermedad coronaria. En la figura 2 se muestra un algoritmo diagnóstico y terapéutico para evaluar la necesidad de revascularización coronaria en pacientes que serán sometidos a reemplazo valvular aórtico. El proceso comienza con una evaluación inicial de las arterias coronarias mediante angiografía coronaria por tomografía computarizada o angiografía invasiva. Si se identifica una estenosis mayor al 50% o resultados indeterminados, se procede a una angiografía coronaria invasiva. Posteriormente, el manejo dependerá de la gravedad y complejidad de la enfermedad coronaria. En pacientes con estenosis no significativa, se puede proceder directamente al reemplazo valvular mediante un reemplazo valvular ya sea transcatéter o por cirugía, sin necesidad de revascularización. En cambio, en pacientes con enfermedad coronaria multivaso severa o con puntaje Syntax mayor de 32, se recomienda considerar una cirugía de bypass coronario asociada al reemplazo valvular quirúrgico. En el caso de estenosis intermedias o enfermedad coronaria moderada,
se recomienda realizar una evaluación funcional mediante coronariografía para determinar la relevancia hemodinámica de la lesión. Si los valores indican que la estenosis no es funcionalmente significativa, puede diferirse la revascularización, y si la estenosis es significativa, se puede realizar intervención coronaria percutánea. De igual forma, se enfatiza que todas estas decisiones deben tomarse mediante un equipo multidisciplinario, considerando la anatomía coronaria, el riesgo quirúrgico y las características clínicas del paciente. Respecto a la revascularización completa e incompleta, la revascularización coronaria completa se define como el tratamiento de todas las lesiones coronarias significativas, es decir, cuando se tiene más del 70% de estenosis en los vasos coronarios o cuando se tiene una lesión de más del 50% en el tronco coronario izquierdo, y una revascularización incompleta cuando una o más arterias con lesión significativa no son revascularizadas. Esto debido a que se tienen vasos muy pequeños, se observa calcificación severa, un miocardio no viable, alto riesgo quirúrgico o se tiene limitación de injertos disponibles. En el presente estudio se investigó el impacto de la revascularización completa y la revascularización incompleta sobre la supervivencia a largo plazo en pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario, esto utilizando injertos arteriales múltiples o una sola arteria con injertos venosos afenos. El estudio se realizó entre enero de 2006 y diciembre de 2020, en el cual se analizaron 12.625 pacientes y estos fueron sometidos a cirugía de bypass coronario, dividiéndose en 4 grupos: aquellos en los que se utilizaron múltiples injertos arteriales con una revascularización completa y otro grupo con revascularización incompleta, y otro grupo o otros 2 grupos en los que se utilizaron una sola arteria con injertos venosos afenos en una revascularización completa y otro grupo en una revascularización incompleta. En este estudio se definió la revascularización incompleta como una revascularización en la que no se realizaban injertos en uno de los vasos epicárdicos principales, como la arteria coronaria derecha o arteria circunfleja, o en sus ramas principales con estenosis de más del 70%. Sin embargo, si una de las ramas era revascularizada y la segunda no dentro del mismo sistema coronario, el paciente se consideraba con revascularización completa. Por ejemplo, un paciente sin enfermedad en el sistema de la coronaria derecha, con injertos de la descendente anterior y a una de 2 ramas obtusas marginales grandes estenóticas, se consideraba con una revascularización completa, a pesar de que una rama significativa no fuera revascularizada. De manera similar, si un paciente tenía una arteria circunfleja sana, pero 2 ramas estenóticas importantes como la arteria descendente posterior y la rama auriculoventricular, y solo una era revascularizada, también se clasificaba como revascularización completa. En este caso, los pacientes considerados con revascularización completa se dividieron en 2 grupos: revascularización completa perfecta e imperfecta. La perfecta se definió como todas las ramas coronarias susceptibles de injerto fueron anastomosadas dentro del mismo sistema coronario, y la revascularización coronaria imperfecta cuando solo una de las ramas fue revascularizada mientras que la otra no dentro del mismo sistema coronario. En el análisis de resultados tempranos, la mayoría de las complicaciones fueron similares entre los 2 grupos y entre los subgrupos. Sin embargo, en el seguimiento a largo plazo, la cirugía en la que se utilizaban múltiples injertos arteriales mostró mejores resultados de supervivencia que cuando se utilizaba una sola arteria con injertos venosos afenos, independientemente de si la revascularización era completa o incompleta. Por lo que este estudio sugiere que el uso de injertos arteriales múltiples puede compensar parcialmente los efectos negativos de una revascularización incompleta. Esto podría explicarse por una mayor permeabilidad a largo plazo de los injertos arteriales, mejor circulación colateral, efecto protector frente a progresión de la arteriosclerosis en arterias coronarias, por lo que se concluye que la revascularización completa con injertos arteriales múltiples se asocia con una mejor supervivencia a largo plazo en comparación con la revascularización completa con un solo injerto arterial y venas afena. Además, se sugiere que si la revascularización incompleta es inevitable, los pacientes con múltiples injertos arteriales presentan mejor supervivencia que aquellos
con un solo injerto con vena safena. Y respecto a este estudio en el cual se compara la intervención coronaria percutánea con la cirugía de bypass coronario, se tuvo como objetivo comparar la supervivencia a largo plazo entre pacientes con enfermedad coronaria grave sometidos a estos dos tratamientos, según se lograra revascularización completa o incompleta. Las principales comparaciones realizadas fueron pacientes sometidos a PCI con revascularización incompleta versus CABG con revascularización completa, en la cual se tuvo un mayor riesgo de muerte por cualquier causa en aquellos que se les realizó PCI y mayor riesgo de resultado combinado, ya sea muerte, infarto o accidente cerebrovascular. En el grupo de comparación entre PCI con revascularización completa versus CABG con revascularización completa, no hubo diferencia significativa en mortalidad. En el grupo de CABG con revascularización incompleta versus CABG con revascularización completa, se mostraron similares en resultados en mortalidad, por lo cual los hallazgos sugieren que la revascularización completa es un factor importante para el pronóstico. Cuando se logra revascularización completa, los resultados de PCI y CABG pueden ser comparables. Sin embargo, cuando se realiza una PCI con revascularización completa, se asocia con peores resultados clínicos. Gracias por su atención.